topas tú y cómo tu ser, cómo tu yo trascendente se le revela el tema de los reptiles? Que antes mencionabas que Sí. ahí es donde te impactó. Me gustaría saber esa historia para yo poder entender tu punto de vista y saber por qué crees tan ciegamente en esto. Porque son las sincronicidades, se le llaman. Y yo viví tales sincronicidades, que ahora te explico, que fue lo que me hizo ver, dije, vale, estoy en lo cierto. Las sincronicidades son esos momentos en la vida en la que, sin tú esperarlo, te ocurren cosas que te están confirmando que vas por el camino correcto. Yo cuando empecé a aprender sobre los reptiles, que vi las primeras víctimas que explicaban que solo en los rituales de las familias reales, en los más altos, se podía ver cómo la reina Isabel II, por ejemplo, se transformaba en reptil. Y claro, te lo explicaban como podían, porque ni saben toda la explicación previa que yo te dije del multiverso frecuencial, nada. Era personas que se criaron en familias muy adineradas y acabaron en esos rituales. Y al final miran eso y cuentan lo que se acuerdan. Y además, mediante regresiones de hipnosis, porque fueron traumatizadas, le hicieron mucho daño para controlarlos mentalmente. Yo no sé si sabes básicamente lo que es el control mental mediante el trauma, pero es sencillo. El control mental mediante el trauma se dieron cuenta de que el humano tenemos un mecanismo automático y natural que es que si a ti te hace mucho daño de niño y tienes un evento muy traumático, lo encapsulas en tu cerebro y entonces puedes seguir haciendo tu vida. Es un sistema de protección para que tú puedas seguir haciendo tu vida y no te acuerdes la barbaridad que te hizo tu padre cuando tenías 4 o 5 años. ¿Entiendes? Entonces, ellos se dieron cuenta, las logias Illuminati se dieron cuenta de que esto lo podían utilizar a su favor. Dicen, vale, si el cuerpo humano naturalmente puede encapsular en su cerebro ciertos recuerdos, yo si lo traumatizo a propósito, puedo encapsular en esas partes del cerebro lo que a mí me interese. Una personalidad, que asesines a determinada persona, o que te comportes de determinada manera delante de una persona, o que espíes a determinada persona y que luego lo cuentes. Perdona. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos se dieron cuenta de esto y esto se llaman alters. Compartimentaciones en el cerebro aisladas unas de otras provocadas por un evento traumático muy grave. Te ponen agujas debajo de las uñas, te electrocutan los genitales, te cortan dedos. Sobre todo porque normalmente suelen querer la víctima que sea lo más normal posible después del trauma. Así que lo de cortar dedos solo se hace en los casos más extremos. Si no, lo que se hace es electrocutarlas, ahogarles en agua, con las técnicas variadas que hay de ahogamiento y así, y también lo que te decía, con agujas pincharle debajo de las uñas y así. Cuando creas esos eventos traumáticos se generan alters. Estas compartimentaciones aisladas en el cerebro unas de otras, lo que logran es que el controlador que te lo hizo, pues te puede implantar en ese trozo de cerebro lo que a él le interesa y te puede volver un asesino, te puede volver lo que quieras. Y cuando tú escuchas determinada música o determinada palabra, pues te sale esas ganas de matar a esa persona que te ordenaron. Bien, esto se dieron cuenta los de la élite que funcionaba y por eso lo hacen con los de los rituales. Entonces yo me vi muchísimos vídeos de esas personas que habían hecho todos estos actos malvados para que estar en los rituales y sufrieron muchísimos traumas. Cuando yo me descubrí toda esta verdad, necesitaba algo que me lo confirmara porque realmente es demasiado loco. Como cualquier persona que lo escuche dices, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo va a haber humanos que coman humanos, humanos que sacrifican humanos? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Tiene su sentido una vez profundizas en ello. Pero hasta que no lo comprendes, no lo entiendes. Entonces, el sentido de los rituales de máximo nivel es canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión para que puedan comer humanos. ¿Qué dan los reptiles a cambio? Conocimiento. Te enseñan cómo funciona la naturaleza de la realidad. Le dicen a las logias lo que pueden o no pueden hacer, etcétera, etcétera. Bien, uno de los trucos que les enseñaron es que los rituales de sacrificios humanos lo que pueden hacer es bajar el nivel vibratorio de toda la población para que sea más sumisa y obedezca más. Rollo como tener a toda la población consumiendo flúor, etcétera, etcétera, para que sea más sumisa y te obedezca más fácilmente. Entonces, a nivel energético, cuando celebran estos rituales, aunque no consuman sangre de la víctima ni nada, lo que hacen es que al sacrificar al niño o a la víctima bajan tanto la frecuencia vibratoria que, como celebran el ritual sobre las líneas ley en sus centros ritualísticos, las líneas ley son las líneas energéticas de la Tierra, son como ríos que van por toda la Tierra y extienden toda la vibración, la energía de la Tierra. Entonces, si tú en una de esas líneas ley bajas tanto la vibración porque haces sufrir a los humanos y a las personas que están alrededor viendo esa barbaridad
que incluso a veces son niños, para que tengan aún más temor de lo que le están haciendo a la persona que es asesinada, pues baja tanto el campo vibratorio que se extiende por las líneas ley, nos impacta a todos los seres encarnados en la tercera dimensión y somos más dóciles y temerosos. Tenemos más miedo de decir lo que realmente pensamos, tenemos más miedo de ir contra las leyes que pone el gobierno, tenemos más miedo de todo en general y obedecemos más fácilmente. Hay que ir a votar, vamos a votar. Hay que ir a tal, ¿sabes? Todo lo más prosistema posible. Entonces, todos esos trucos se los enseñaron. ¿Y yo cuál fue el despertar? Eso yo, como bien tú dices, cuando lo escuché, al principio me parecían locos. Luego empecé a darle sentido cuando encontré a los niños con los mismos testimonios que los mayores. Niños de, además, diferentes países. Tengo niños españoles en mi canal, tengo niños de Inglaterra, niños de Estados Unidos, me borraron niñas francesas contando lo mismo, de los Países Bajos exactamente lo mismo, tío. Entonces, cuando yo vi todos estos testimonios dije, vale, esto no puede ser mentira. Y empecé a investigar, y fue cuando yo me interesé más por descodificar arte, antes de empezar a analizar películas y series, antes de que yo me diera cuenta de lo del primado negativo. Hay mucho oculto. Exacto. Y fue como me fui confirmando. El logotipo de mi canal, que es como una serpiente rodeando una esfera hacia arriba, como si fuera la Tierra esférica, ahora soy terraplanista, claro, pero es algo muy simbólico porque realmente la energía de la Tierra es toroidal. Aunque vivamos en una Tierra plana, la bóveda celeste hace de semisfera de arriba y la Tierra, con sus huecos, con cavidades y cuevas, hace la semisfera de abajo. Así que es una esfera, aunque vivamos en una Tierra plana como el logotipo de la ONU. Pues bien, la energía es toroidal, es esférica. Es normal que cuando yo vi esa interpretación, que ahí vino mi despertar, y es lo que me preguntabas, hermano, estas sincronicidades, fui a visitar el Museo Cerralbo aquí en Madrid, porque mi hermana vive aquí en Madrid. Entonces me invitó aquí a su casa y me dijo, hay un museo muy bonito, que hay cuadros que te gustan a ti antiguos y muchas figuras del antiguo Egipto, porque ahí vivió la familia real. Habían vivido familiares de los Borbones y así. Fue la primera casa en tener luz eléctrica de España, hermano. Si la miras y todo, miras cómo era para la época, los acabados de mármol, no le entra ni un folio, tío, entre las juntas. Es un arte, de verdad, una casa hecha con una calidad que dices tú, qué artesanos, de verdad. Y bueno, mirabas los relojes, cómo funcionaban y todo. Es increíble. La historia es que vivían como nosotros prácticamente ahora, quitando el internet, ¿sabes? En aquella época era algo increíble, que los años de ventaja que sacaban a la mayor parte de la población. Y lo interesante es que, claro, los ricos antes se hacían regalos entre ellos. Iban conquistando y entonces le regalaban mucho a las familias reales pues figuras del antiguo Egipto, también trajes de samurái, todo de diferentes culturas y así. Vas por el Museo Cerralbo y vas mirando todo. Entonces empecé a ver la simbología Illuminati de los masones, de las diferentes logias que hay por el mundo y así, y estaban en los cuadros. Y me impresionó muchísimo poder ver eso, que yo estaba aprendiendo en los cuadros, y dije yo, entonces tienen conocimiento del oculto los artistas, me empezaba a preguntar yo. Y cuando ya había recorrido casi toda la casa, el Museo de Cerralbo, del Marqués de Cerralbo, pues llegué a la figura que yo tengo del logotipo del canal. Y por eso la tengo como foto. Para mí ese fue el momento en que yo confirmé lo de los reptiles. Cuando vi la esfera con la serpiente encima como un reptil, ¿sabes? Y tantas alusiones a los reptiles en las diferentes culturas de todo lo que había en la casa, empecé a plantearme, hermano, ¿saben algo? ¿Saben algo los antiguos que nosotros no sabíamos? Y entonces, por eso, de ahí, empecé a investigar más. Y luego, por casualidad, te cuento la progresión. Cuando yo ya sabía estas cosas y ya me encantaba el arte y ya empezaba a analizar esto y estaba analizando más cosas de los Illuminati, yo empecé subtitulando vídeos de otros que sabían muchísimo, así fue como empecé yo, empecé a darme cuenta que a mí me encantaban los Simpson, que en los Simpson había muchísima simbología oculta. Y te decían un montón de verdades que habían ocurrido antes de que ocurrieran, lo que llaman programación predictiva. Que la programación predictiva tiene que ver con el primado negativo. La programación predictiva es que te dicen algo antes de que ocurra. Te predicen algo. El primado negativo es el efecto psicológico que provoca la programación predictiva. Es el proceso cognitivo concreto. Por eso el primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia, para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Bien, hay dos tipos de memoria. La memoria explícita, que son los eventos que puedes recordar con total nitidez, como el día de tu boda, por ejemplo, ¿sabes? Y luego está la memoria implícita, que es una memoria sentimental y que no puede recordar los eventos que la generaron. Esto está estudiado, esto es psicología. Yo lo aprendí en la carrera de psicología.
Y luego yo me di cuenta de que lo estaban aplicando en la tele. Por eso me hice conocido. Porque me di cuenta de que este efecto, el proceso cognitivo lo estaban exprimiendo en la televisión. Y decía yo, claro, cuando mirábamos todos que derribaron a las gemelas, etcétera, etcétera, en Estados Unidos y se vio toda esa farsa para poder ir al país a robarle el petróleo, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos y así. Y vimos en tantísimas películas, incluso en Los Simpson, que ya aparecían las gemelas ardiendo y todo, ya se veía que iban a sufrir eso tantos años atrás. Fue cuando yo me puse a investigar muchísimo más y me di cuenta de que el primado negativo se corroboraba no solo en Los Simpson, en las películas, en los videoclips. Fue que me abrió un mundo para mí. Y entonces ahí, a partir de ahí fue cuando yo me dije, yo confirmo todo lo que a partir de ahora crea según el primado negativo que encuentre. De hecho, yo soy terraplanista, no por las excelentes explicaciones de Iru que lo trajiste y así, ni... Eso me ayudó a empezar. Pero para yo confirmarlo, después de que me pasé, no sé si 7 horas viendo vídeos, te lo digo así porque te choca tanto, ¿sabes que necesitas más información? Pues, después de eso, llega el punto en que dije, vale, Enrique, no tengo que ver más, las pruebas están ahí. El agua no se curva, el agua no se puede adherir a una esfera por mucho que queramos. No hay prueba empírica de que tú le eches agua a una esfera y que no se escurra para abajo. Es absurdo, ¿sabes? La idea es absurda, y menos que esté girando y el agua no salga despedida. Entonces, dije yo, vale, me acaban de romper todos los esquemas, pero si esto es real, tiene que aparecer primado negativo. Y cuando me puse a revisar, primado negativo a morir. Incluso con Raúl Durán, que lo trajiste, Raúl Durán fue el que me explicó el poder de las 22 letras hebreas. Y la explicación de que nosotros antes de encarnarnos preparamos esas 22 posibilidades de destino. Es decir, que tenemos el destino y el libre albedrío, porque una vez nos encarnamos, según con tus actos, lo que hagas y lo que decidas, pues transitarás una de esas 22 líneas de tiempo que previamente habías preparado antes de encarnarte con tus almas compañeras. Cuando yo con Raúl Durán en un directo estuvimos hablando de esto y me explicó esto, dije yo, vale, voy a buscarlo en las películas. ¡Boom! En casi todas las películas. Casi todas, te estoy diciendo. Minuto 22, ¡pam! Es cuando el personaje decide qué va a hacer o qué no. O 1 hora y 22. Es cuando él le va a dar un giro, ¿sabes? Con sus actos va a elegir una de las 2 líneas de destino. Unas de las 22 líneas de destino, perdona. Entonces, hay muchísimo primado negativo de eso. Minority Report es la hostia, porque no solo es en el minuto 22, es todo el 22 en la película y así. Y claro, si no sabes este lenguaje, no puedes confirmar absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Entonces, yo lo confirmo todo así. Y bien, lo que tú me estabas preguntando, esa es mi consecución de por qué fui incrementando hacia ahí. Ahora, hermano, ¿qué es lo que tú dices y defiendes? Y estoy contigo. ¿Por qué yo hablo de estas cosas que aparentemente son una mierda? Porque a ti no te va a dar de comer ni te va a quitar de comer que los reptiles existan. Es cierto. Que haya los sacrificios no te va a quitar a ti tu trabajo ni te va a ayudar mañana con tu mujer. No. Es verdad que no te va a solucionar nada. No estoy de acuerdo ahí. Esa no es mi visión de esto. Mira, Enrique, te voy a explicar una cosa. Pues explícame, porque yo cuando me dijiste, te había entendido, perdona un segundo, te había entendido que como que no era tan importante como hablar, por ejemplo, de la medicación cuando nos encerraron. ¿Sabes? Así que explícame tu punto. No recuerdo muy bien el clip de la discordia. Lo que yo digo es lo siguiente. A ver. Esto es un tema muy polémico el que vamos a tocar aquí. Pero hay que hacerlo, hermano, por eso te lo dije. Voy a intentar hablar en clave. Bien. Has hablado de 12 familias reales. O no eran 12 concretamente, pero has hablado de las familias reales. Sí, se dice que son 12 y 13 que empezaron así, pero es que como tienen que cambiar siempre los apellidos, para mí no me gusta ir a números ahí. Vale. Lo que son 12 dimensiones frecuenciales, eso sí que lo puedo corroborar. Tienen nombres y apellidos. Sí. Uno es el escudo rojo de Baviera. Por supuesto. Los Roth no los voy a mencionar porque sinceramente este canal ya tiene un strike y no quiero... Están los Rocker, están los Dupont, están esas familias que han ido aglutinando monopolios en las más grandes industrias del mundo. Sea industria energética, industria del entretenimiento, industria financiera, industria de las armas, todas las grandes industrias que mueven el mundo. Y la postura conspiranoica, no me gusta llamarla conspiranoica, me gusta llamarla observación de patrones, es que el mundo es una dictadura corporativista. Yo no niego que hayan rituales. De hecho, hay muchas pruebas, como te gusta decir a ti, empíricas. Exacto. Que así lo atestiguan. Hay testigos, hay incluso salas que se han descubierto,
podemos hablar de lo que ocurrió en un sitio de culto de cierta religión en Nueva York hace muy poco, que entraron y sacaron colchones, carritos de bebé llenos de sangre. Esto está a la orden del día. Esto tú, si te quieres meter, te quieres informar, lo puedes ver. Yo lo que no es... Yo creo que mi crítica iba dirigida hacia... Antes de apuntar a lo que tú llamas reptiles y yo llamo demonios, estoy de acuerdo. O sea, es que no estoy tan alejado. Yo creo que todas estas familias sirven a un dios. Y es el dios del mal. Claro. Ahí es donde... Son satanistas. Sí. Todos. Exacto. Y yo lo que tú llamas reptiles, yo lo llamaría Baal. Le llamaría Molech. Está bien. Porque... Y ya hablando de conspiración o observación de patrones, ¿viste la publicidad que hizo Balenciaga? Tú estás al tanto de eso, lo ¿verdad? analicé, hombre. ¿Por qué pusieron una cinta adhesiva alrededor de documentos de casos de pedorrería, atracción sexual hacia menores? Para que no me entiendan. Y la cinta, en vez de poner Balenciaga, solo ponía 2 As. Es decir, yo no creo que sea tanto un tema de reptil, yo creo que es más un tema demoníaco. También. Es que todo eso se abre un campo muy grande. Es como cuando la gente tiene problemas en casa con fantasmas y así. Muchas veces son almas desencarnadas de personas que murieron ahí, fallecieron y se quedaron ahí, ¿sabes? Porque murieron muy repentinamente y no fueron capaces de seguir hasta su siguiente vida. Entonces se quedan atrapados aquí en la tercera dimensión. Pero luego también hay entidades demoníacas, ¿sabes? Ya directamente ya no son como humanos desencarnados, son entidades de otras dimensiones y malvadas, que de lo que se alimentan es o del miedo o de la lujuria, que aquí se ponen las botas con la lujuria. Ese es el tema más complejo que hay y por eso es el tema en el que más intento tocar, porque creo que un alma no puede trascender si está con la lujuria 24/7 en la cabeza. El punto, Enrique, y mi crítica iba más dirigida hacia... Hay cosas tan tangibles, hay cosas tan... Te sientas conmigo con la voluntad de observar y ver, y es muy complicado que no seas capaz de verlo. Yo el tema del primado negativo es una cosa que a mí personalmente me explotaste la cabeza. Vi lo del segundo 33 en el Mundial de Qatar. Y he visto muchas cosas que tú has dicho yo. Soy una mente inquieta, soy una mente curiosa y he dicho, coño, si es que este tío dice muchas cosas que explotan la cabeza. La crítica, y ahora es constructiva, es más hacia por qué no señalamos a los que manejan el sistema financiero. ¿Por qué no señalamos a los que manejan la industria de las armas? ¿Por qué no señalamos, o sea, por qué estas familias que tienen nombres, que tienen apellidos, que son humanos, que tienen registros históricos, que tienen libros, que tienen una cronología, es que no quiero decir la palabra, rabínica casi? Sí. Es que hay que tener cuidado con esto. Es así. ¿Por qué no centramos todo el foco en despertar a la sociedad con respecto a quién verdaderamente es el enemigo? Cuando hablamos de eso arriba, yo entiendo que eso es para un nivel de conciencia ya muy elevado, y yo creo que tu comunidad lo tiene. Pero para despertar a la masa hay que hacer un poquito de trabajo de, señores, primero hay que convencerles de que lo de los rituales no es una gilipollez. No, es que no, eso ya es... Ya es mucho, por eso eso. ya es muy avanzado. Primero habría que convencer a las personas, Enrique, oye, que el gobierno no te quiere ayudar, ¿eh? Por ejemplo. O sea, es que empezamos por ahí, porque a mí me encanta un meme que dice lo siguiente, o sea, no ser conspiranoico, o sea, no creerte ninguna teoría de la conspiración, implica que consideras que el gobierno te dice la verdad en absolutamente todo, ¿o qué? Exacto. O sea, ¿qué es más probable? ¿Que el gobierno te mienta por intereses ocultos o que sean unas monjitas de la caridad y todo lo que te digan es verdad? Entonces, por eso te digo que ya cada vez más creo que se ha ganado mucho terreno, creo que trabajo como el tuyo, como el de otras personas, ha sido muy importante en todo esto. Pero al final del día, todo lo que tú describes, yo creo que al fin y al cabo también se puede ver en la Biblia. Sí, no sé si la sabes leer, es así. Es así. 100%. Entonces, ¿no crees que deberíamos de unificar fuerzas para hacer clic en la masa?